al flamante ministro de Economía de Bolivia, José Luis Parada. Muy buen día, licenciado. Marisita, muy buenos días, un saludo como siempre a este tu prestigioso programa y además que siempre nos dio la cobertura para poder mostrar lo que era la economía en ese momento que se manejaba. Precisamente de eso comentaba ahorita con Eliane Capobianco, la diputada por Demócratas que acaba de irse de aquí de estudios. Le digo, increíble pensar que el licenciado José Luis Parada insistió durante cuánto tiempo para debatir el tema de la economía con el entonces ministro Luis Arce y nunca lo consiguió. Y miren dónde está ahora, le digo, sentado en el Ministerio de Economía. Efectivamente, Maggie, creo que gracias a Dios, de una u otra manera, todo el trabajo de muchos años, seguimiento, la misma labor que en su momento el gobernador Rubén Cotter me dejó realizar en la gobernación, en el manejo económico, financiero de la gobernación, pasando todos los problemas por las presiones que en ese momento hubo directamente a la gobernación. Lógicamente también sirvió para tener un contexto claro de la parte nacional. Nunca pensé llegar a este puesto, la verdad que ha sido sorpresivo. Agradecer bueno, la confianza que le dan a uno en un momento complicado, definitivamente. Complicado en lo político porque ya es un tema que fueron 14 años donde hubo mucho dinero, en fin, y que ahora claramente la presidenta Yanine Áñez, que con una valentía única de asumir semejante reto, porque es un gobierno de transición, hay que dejarlo claramente sentado, donde no van a haber cambios estructurales y sobre todo buscando una elección en la cual el pueblo boliviano pueda elegir a sus gobernantes y no estar con todos estos fraudes y otro tipo de manipulaciones legales para eternizarse en el poder. Entonces, este gobierno de transición que en este momento está trabajando, lógicamente lo que está haciendo es, de una o de otra manera, mostrar que el país en 35 años no ha tenido crecimiento y ha tenido estabilidad. Y han habido 7 cambios de gobierno, Maggie. Por lo tanto, el pueblo boliviano ha madurado mucho en el tema de lo que es mantener su actividad económica, seguir trabajando y, lógicamente, lo único que hay que hacer como gobierno de transición es seguir esa tendencia de crecimiento que se han dado estos 35 años y un poco lo que planteamos en este periodo de transición es liberar la economía, porque lastimosamente el anterior gobierno puso muchas trabas y lo único que hizo fue frenar todo lo que era el potencial productivo de Bolivia. Por ejemplo, no puede ser que teniendo un sector como el soyero con 20% de la producción que cubría el mercado interno, para el 80% haya sacado un decreto para todo lo que son exportaciones y fijar, yo diría, una política cavernaria de cupos de exportación, cuando había excedentes en varios sectores de la economía, el azúcar y todo y varios otros productos. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado como política? El liberar la economía y todas estas trabas que venían dadas por un contenido estrictamente político y de una excesiva fiscalización que no se daba al gasto del sector público porque había un despilfarro total en el sector público donde ellos ponían las autoridades y una presión muy grande al sector privado con medidas que fueron perjudicando. Solamente un dato, con esta medida de los cupos de exportación entre 2008 y 2018, 11 años, el país perdió alrededor de 4.000 millones de dólares. ¿Y quién lo perdió? Ese productor al que uno le está exigiendo pagar impuestos, al que uno le está exigiendo que aumente salarios, que pague doble aguinaldo, porque la parte política así lo decide. Creo que esta liberalización que tengamos es justamente para dar el incentivo y sobre todo
las condiciones para que el productor boliviano, las industrias, el comerciante, el productor pequeño, mediano, tenga las condiciones de acceder a otros mercados. Es un potencial muy grande el que tenemos, y hay que dejar claramente sentado, Maggie, de que la logística que requiere el productor boliviano, industrial boliviano, es bastante complicado, porque hay muchos imponderables que se dan para la llegada a los puertos, el acceso, en qué momento llega, coordinar con el barco, la estación de los camiones en Arica, que hemos visto que hay un problema que ya seguramente con la Cancillería lo vamos a tener que ir trabajando, pero cuánto nos perjudicó esa negociación con Arica en el tema del manejo de la carga en el puerto. Entonces, hay muchas cosas que hay que ser, yo digo, flexibles, escuchar a los sectores y buscar soluciones. Creo que mayores medidas no vamos a poder tomar, ninguna medida estructural, pero la presidenta, Yanine Áñez, nos ha dado la instrucción de, en lo posible, agilizar todos los mecanismos que permita una mejor actividad económica, que se generen utilidades, que se generen también empleos, y lógicamente eso se genera con inversión. Por lo tanto, creemos nosotros que ese es el papel de la transición entre un gobierno que lo único que hizo fue fiscalizar a un sector que tenía potencial de crecimiento y liberar totalmente un sector público que no ha sido nada eficiente, y comenzar un despilfarro que ha sido de muchos años. Por lo tanto, ese equilibrio es el que pretendemos dar, y también consultar con todos los sectores, tratar de tener todo lo que se refiere a medidas que puedan establecer políticas de Estado, ya no políticas partidarias de acuerdo a un interés. Entonces, si nosotros podemos crear aquí las condiciones de análisis, o sea, de transparencia de la información, que en 14 años ha sido muy deficitaria, tener clara todo lo que es la transparencia en las cuentas nacionales, para que el gobierno que venga o los candidatos que vengan tengan la información como para poder establecer programas y proyectos, más que todo políticas públicas que determinen en el mediano y largo plazo soluciones para lo que son las necesidades del país. Y si te fijas, Maggie, en este momento, no solo en Bolivia, en toda Latinoamérica y en el mundo, hay las demandas sociales y en algunos casos políticas están rebasando la capacidad del Estado. Y te doy el ejemplo de Chile, que después de una medida de subida de un 4% del precio del subterráneo, lógicamente se arma semejante zafarrancho. Y vamos a Hong Kong, donde es muy desarrollado, y miren que los líos siguen ahora y van más de 3 semanas. Entonces, eso lo vemos, bueno, no digamos ya en Venezuela, porque eso ya es un desastre que no sé por qué sigue un Estado fallido funcionando y pasando 4 millones de sus habitantes, pasándolo el problema a otros países, y que tenemos que atenderlo a los que les toca. Entonces, para evitar todo ese colapso que hemos visto en Venezuela, que lo hemos visto en el Ecuador, con una subida estrepitosa de los combustibles, lógicamente para evitar eso es que hay que dar las condiciones para que esa tendencia de los 35 años podamos nosotros seguir en la misma, y al gobierno que viene, que será una vez que se defina, haya la voluntad por el momento de los asambleístas para fijar los tiempos, plazos, porque hay que dejar claro que es un gobierno de transición y lo único que se busca es devolverle al pueblo boliviano un tribunal electoral nacional que sea totalmente transparente, totalmente imparcial, totalmente honesto, para que se respete el voto del pueblo boliviano. Que todas estas demandas y todo lo que sucedió con la resistencia civil que se dio en estos 21 días, usted veía a los jóvenes, y fueron esos jóvenes los que mantuvieron para mejores días del país, y no podemos fallar. Nosotros que estamos en un gobierno de transición, como tampoco el que venga, para establecer claramente
políticas de largo plazo que vayan solucionando el problema de los bolivianos. Ministro, cuando dice vamos a comenzar a liberar estas trabas, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Ya tiene diseñada una medida, ya ha aprobado una medida? Efectivamente, a ver, hay dos mecanismos cuando usted trata de liberar. Cuando hay un sistema tan complicado, por ejemplo, como este de las exportaciones, tenemos un déficit comercial muy alto. ¿Cómo se cubre ese déficit? Es facilitando las exportaciones. Estamos viendo y ya estamos trabajando con los ministros también del área que corresponde, anular el decreto que fija cupos de exportación. Por lo tanto, ese decreto establecerá, vamos a cambiar el decreto, lo único que el decreto tiene que garantizar es básicamente que se tenga de una u otra manera garantizado el abastecimiento de los productos en el mercado nacional, porque eso es fundamental, que estén abastecidos los mercados, y los excedentes que se vayan buscando los mercados, cada una de los sectores, para que ese excedente vaya generando divisas. Entonces, si usted anula ese decreto que nos generó una pérdida de $4,000 millones en 11 años, posiblemente puede generar, ya deja de generar pérdida y genera utilidades. Por lo tanto, si generara 1,000 millones de utilidad o 2,000 millones en lo que corresponde a excedente que van a las empresas, que van a generar más trabajo, ya se está cumpliendo con una medida que es fácil de eliminar en este momento. Por lo tanto, esa es una de las medidas que vamos a trabajar inmediatamente, y se están viendo otras medidas también que no afecta al conjunto, porque el otro aspecto, por ejemplo, siempre, o sea, también lo que tenemos que hacer es facilitar en lo que es desarrollo tecnológico, sentar las bases para que en Bolivia, por ejemplo, en Cochabamba, el tema de desarrollo tecnológico, el tema de lo que son las empresas de desarrollo tecnológico, que se necesitan en este momento un nuevo sistema de contratación, porque en algunas empresas de desarrollo tecnológico las contrataciones son muy distintas, digamos, a lo tradicional. Entonces, muchas veces estas empresas de desarrollo tecnológico tienen mucho elemento joven que van creando las empresas y que pueden generar. En Cochabamba, si no me equivoco, tenemos varias empresas, el Uruguay también en la elaboración de software, de todo tipo de productos de desarrollo tecnológico, de apps, de aplicaciones. Entonces, ese es un potencial que se puede manejar. Y el otro aspecto es incentivar el tema de la producción hacia cubrir mercado interno en los otros sectores, como ser en el sector agropecuario, y en la industria tratar de bajar tomar algunas medidas que permitan reducir yo diría, esta competencia hasta cierto punto a veces incómoda que tenemos con Brasil, Argentina, porque las condiciones de estos países de facilitando exportación son mucho más expeditas que las que tenemos nosotros. Entonces, creo que estamos, estos 4 días ha sido más que todo de ordenar, recibir la información, y esperamos que a partir de la próxima semana vamos a primero establecer lo que hemos establecido hasta ahora. Está garantizada toda la estabilidad económica, el pago de los bonos a las personas de la tercera edad, y también están garantizados todo lo que son los sueldos, salarios y la inversión pública. Están garantizadas porque ya tenemos el presupuesto 2019 que está finalizando este año, y está elaborado también el presupuesto del 2020. Por lo tanto, ahí vamos a priorizar algunos proyectos que generen excedente. Por otro lado, también existe muchos proyectos con la cooperación internacional, también vamos a incentivarlos o reactivar algunos que por alguna razón no fueron acelerados en la anterior gestión. Entonces es un trabajo arduo para un gobierno de transición, en la cual este tipo de medidas creemos nosotros que puede ir reactivando nuevamente todo lo que se refiere a la actividad económica, y sobre todo establecer parámetros fundamentales para que
los próximos candidatos o los próximos partidos vayan, en base a esta información, también fijar las políticas, programas de gobierno mucho más sólidos, con una mayor información en el tema de la solución de problemas estructurales como el que tenemos en este momento. Ministro, la primer pregunta que se me vino, la curiosidad que me carcome por dentro desde que supe que usted es ministro, fue la siguiente. Usted está en este momento en posibilidad de conocer cuál es la realidad de las cifras económicas de Bolivia. Durante todas las entrevistas que he tenido con usted, uno de los reclamos, de las observaciones recurrentes ha sido la dificultad de tener acceso a información del Estado que debería ser una información pública. ¿Cuál es la realidad que ha encontrado usted en las cifras de la economía que son las que maneja su ministerio? O sea, las cifras que hay y que ya las teníamos un poco identificadas, cuando yo hacía esa observación, la hacía a las inversiones en proyectos, más que todo en megaproyectos, por ejemplo, cuánto le costó la planta de urea y amoníaco, porque en el macro tenemos 6 años de déficit fiscal y 5 años de déficit comercial y una subvención, que son las 3 variables que son las que hay que tratar para que no se siga profundizando el gasto y comenzar a manejar medidas para equilibrar. Consideramos nosotros, el día lunes tengo reuniones para ver a fondo todo lo que son las cifras, y lógicamente a partir de ahí también seguiremos en la misma tónica que estamos trabajando ahora. No tomar ninguna decisión estructural, porque para un gobierno de transición es muy difícil, pero seguir en lo que ha sido la tendencia hace 35 años, de que la economía boliviana siga creciendo y también siga la estabilidad que está en este momento garantizada, porque los sueldos van a ser pagados de noviembre, los aguinaldos ya se están procesando, estamos gestionando todos los recursos para que no se tenga ningún problema, y consideramos que con los pagos que hagamos en diciembre vamos cerrando la gestión del 2014, del 2019, y a partir de ahí ya tendremos las cifras reales para irlas transparentando, cosa que también sean de conocimiento de la población en general. Sería interesante aprovechar este periodo de transición, ministro, para sumar 2 cosas, ¿no? El tema de la transparencia y esta apuesta que usted dice el Ministerio de Economía puede también apuntalar, que es la apuesta por el desarrollo de tecnologías, de emprendimientos, el incentivo a emprendedores en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Aprovechar, digo yo, para incorporar de hecho ya lo más antes posible esa transparencia en el portal del Ministerio de Economía, que cualquier boliviano puede entrar y conocer cuál es el presupuesto, cómo se están gastando, dónde están los proyectos, cuál es el nivel de inversión, cuál es el nivel de ejecución. ¿Es posible hacer eso, ministro? Sí, en eso el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la ejecución presupuestaria en el CIGED y está en el portal, lo único que era un poco atrasado. Y el tema de inversión lo maneja el Ministerio de Planificación, no depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero vamos a coordinar todo el trabajo, porque es de los 2 ministerios de Planificación más el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que son los que determinan y hacen seguimiento también a todo lo que son las unidades ejecutoras, en este caso Ministerio de Obras Públicas, ABC y las distintas empresas que tiene, empresas estratégicas que maneja el Estado. Entonces, hay manera de hacer informes periódicos. Creo que nos va a tomar todavía un poquito de tiempo en lo que es ordenar el tema de la difusión, porque en algunos casos el Ministerio de Comunicación, si usted lo revisa, 14 años, se dedicó a todo menos a una información económica coherente. Entonces hay que coordinar para tampoco se esté largando cualquier cifra que gente pueda
considerarla como que se está alterando algo, no genera ninguna alerta, sino ser ordenados en la salida. Y eso también entre los tres ministerios tendremos que fijar una política de comunicación para que esa transparencia que está en la ley, simplemente es sistematizarla y que ya sea una cuestión de rutina, que cada ministerio, que cada uno en la página web o un informe del periodo que se debería hacer, no hacer esas audiencias públicas, yo diría mañuras para presentar lo que les conviene y llevar a los que tienen para aplaudir. Entonces, y algo, Maggie, que quiero dejar claramente sentado, en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación vamos a empezar a trabajar en algo que está circulando en las redes, haciendo la dañinera de que no van a haber proyectos para el área rural, que se los va a quitar, que le van a quitar sus casas. No sucede nada de eso. Simplemente no se va a parar ningún proyecto que estaba en el presupuesto general de la Nación, porque no lo podemos cambiar. Eso está establecido, y si están los contratos, y si de una u otra manera ya está en ejecución, lo único que vamos a hacer nosotros es darle continuidad. Vamos a llegar a la provincia, vamos a llegar hasta el último rincón del país donde había un proyecto en ejecución, no se lo va a parar, y se están tomando las medidas también con todas las instituciones, y dejar tranquilidad al campo y también a la ciudad de que todos los proyectos que están en ejecución en el presupuesto se van a continuar, no tienen por qué frenarse, y hay una sucesión para el otro año, aquellos que solo van a ejecutar 40%, que estaba programado de esa manera, está programado para el 2020 el 60%. Por lo tanto, variables de gasto y variables de inversión en los distintos proyectos están garantizados, y consideramos nosotros que una vez que se normalice y dejemos, lastimosamente aquí hay un problema, que muchas veces yo siempre digo, cuando alguien llega ya al nivel como han llegado en este momento los grupos delincuenciales a volar, a destruir parte del gasoducto, que es la vena que lleva el gas para que las señoras cocinen, para que las amas de casa preparen la comida, eso ya raya en la locura, y nunca pensamos de llegar a semejante extremo de dañar al país, de dañar a los bolivianos, de dañar a los jóvenes, de dañar a la niñez, de dañar el futuro, porque al final el daño no se lo hacen a la presidenta, no se lo hacen a un ministro, se lo hacen a todo el país. Entonces, cuando se llegue a esos niveles de irracionalidad, en que todo vale para mantenerse en el poder a como dé lugar, creo que ese concepto hay que sacarlo de lo que es el país. El país tiene que seguir desarrollándose, tiene un potencial muy grande, y lo primero que se puede ver es en los alimentos. Santa Cruz genera el 70% de los alimentos del país. Por lo tanto, si Venezuela hubiera tenido una Santa Cruz, no hubiera tenido los problemas de hambruna que tiene ahora, ni se hubieran tenido que salir más de 4 millones de venezolanos de su país. Entonces, hay que mantener todo lo que es el aparato productivo, pero si hay gente irracional, gente que lo único que está buscando es destruir el país, destruir un gasoducto, creo que está rompiendo algo que es fundamental, que es mantener todo lo que son los medios de producción y la circulación de la producción, porque cuando se cierra un camino irracionalmente, estamos también atentando contra los seres humanos, porque tienen derecho a comer, tienen derecho a tener el producto. Por lo tanto, se está trabajando en todas las áreas, y esperemos que entre la racionalidad a todos los que de una u otra manera, sin 14 años se beneficiaron y quieren seguirse beneficiando, creemos nosotros que tiene que entrar la racionalidad, porque el daño es al país, y en muchos casos estas cosas es el pueblo el que no perdona, no son cuestiones personales. Por lo que usted me está diciendo desde el inicio de la entrevista, ministro, hay dinero suficiente para encarar lo que resta de esta gestión. No es cierto, en todo caso, todo lo que se ha venido especulando de que el anterior gobierno vació las arcas del Estado,
de que no habría plata, de que han sacado cantidades de dinero de las bóvedas del Banco Central. ¿Hay mucha especulación sobre eso, ministro? No, hay variables que hay que comenzarlas a analizar con más profundidad. El problema es que ellos utilizaban la información económica como algo demasiado exitoso del modelo, pero ellos no cambiaron ninguna, ni crearon ninguna ley para aumentar los ingresos, ni tampoco ninguna ley de nueva distribución. Lo único que generaron fue un gasto mayor, porque tuvieron 5 veces más dinero. Por lo tanto, ya cuando viene la bajada de precios de materias primas y todo, lo que hay que hacer ahora es todas las inversiones darles una mayor efectividad, porque hay muchas inversiones que se han hecho que lógicamente no van a tener el retorno correspondiente. Entonces, hay que hacer lo que siempre hemos dicho. Hay problemas, no solo acá, hay problemas a nivel latinoamericano, en todos lados, pero en este momento es totalmente manejable el tema de los correctivos que vienen por este tipo de medidas, de incentivos que no afectan ni siquiera el tema de la estabilidad del tipo de cambio, y lo único que vamos a hacer es mejorando la eficiencia. Consideramos que podemos ir corrigiendo varias de estas variables, porque lastimosamente la anterior era una gestión política sin opción a ninguna eficiencia técnica. Era la plata que llega en proyectos de impacto político, no así de impacto y beneficio colectivo. Nosotros, y esa es la instrucción de la Presidente, es primero los proyectos que son de impacto y beneficio de la población, porque ninguno seguramente de los que estamos en esto en este gobierno de transición vamos a ser candidatos. Entonces eso nos da la facilidad de que va a ser una gestión de tipo más que todo técnica, como dijo la Presidenta, y puede mejorar mucho los niveles de eficiencia y corregir estos errores que se hubieran ido profundizando en caso de que siga una gestión política en función a lo que determina un caudillo, porque se le ocurrió que, por ejemplo, había que hacer un palacio en la Plaza Murillo, que arriba tenía que tener de todo y tenía que hacer un gasto adicional. Ha habido mucho gasto insulso que no había necesidad. Por lo tanto, consideramos nosotros de que al manejar una mayor eficiencia y una mayor transparencia en lo que corresponde a este tipo de proyectos, vamos a ir corrigiendo, y ya será el otro gobierno que vendrá a consolidar con las políticas de largo plazo, mediano plazo, en su plan de gobierno, establecer todos los parámetros para que este crecimiento se siga manteniendo y esta estabilidad también siga igual. Ministro, 2 preguntas puntuales para ir cerrando la entrevista. Una que me pide que se la haga Gonzalo Céspedes, que nos está acompañando a través de la transmisión de la entrevista por Facebook Live. Dice, ¿en qué van a quedar los proyectos de Evo Cumple? Y la otra, la que yo le quiero añadir es, si bien no van a haber medidas, por supuesto, de fondo, medidas radicales que le va a compete, digamos, al próximo gobierno, una urgente tiene que ver con el tema impositivo. ¿Alguna reunión ya prevista, programada, algo pensado con el Servicio de Impuestos Nacionales? A ver, todo lo que está en el presupuesto programado en este momento no va a tener ningún recorte. Si esos proyectos del Evo Cumple ya tienen los recursos asegurados y benefician a las comunidades, eso vamos a continuar. No hay para qué cambiar, porque muchos de esos proyectos que tenía últimamente el Evo Cumple estaba en función a lo que hizo la gobernación en años anteriores: agua, riego, y lógicamente esos proyectos hay que continuarles, porque saneamiento básico también hay que continuar con ese tipo de proyectos. Lo que creo yo que posiblemente hay que comenzar a revisar es el tema del cemento.
muchos eventos se ha construido en 14 años. En este momento usted tiene, por ejemplo, un estadio para aproximadamente 12.000 personas, cuando la población del municipio son 11.000. O sea, ¿cuándo lo va a llenar un estadio de eso? O hay un coliseo que es para 15.000 personas cuando el municipio tiene 5.000. Pero eso fue los excesos que hubieron y la falta de planificación en las inversiones, porque no había un sentido de lo que es racionalidad y respetar el Sistema Nacional de Inversión Pública, ni una planificación, ni respetar los planes que se habían programado originalmente. Entonces hay las distorsiones lógicas cuando usted tiene excedente de plata. Con respecto al servicio de impuestos nacionales, yo declaré de que conozco y muchas veces me han llegado quejas del abuso que ha habido de impuestos nacionales. Entonces, dentro de la norma, todo el mundo tiene que cumplir con el pago de impuestos, pero han habido también casos de abusos que por una factura de, por decir, en un negocio pequeño, una factura de 100 bolivianos termina pagando 2.000 y lo termina liquidando. Entonces, hay que comenzar a ver de qué manera podemos incentivar, porque si usted no incentiva como Estado, tampoco, por un lado, tampoco puede pedir cobrar impuestos. Entonces, es un equilibrio que tenemos que dejar claramente sentado y que entre la racionalidad y no el abuso, porque en muchos casos han habido abusos en todos los niveles. Usted iba al banco, por ejemplo, relacionado con el tema de los bancos. Yo una vez fui a cobrar, si no me equivoco, eran 2.000 bolivianos de un seminario, algo así que asistí y tuve que dar. Y cuando llegué, lo primero que me dijo el cajero en el banco, ¿de qué viene su pago? ¿Por qué le están pagando este cheque? Oiga, llegábamos a esos extremos. Entonces, creo que todos esos aspectos hay que considerarlos como un abuso. Entonces, hay que flexibilizar algunos aspectos. Con relación al Banco Central, efectivamente había una interferencia del gobierno central en el Banco Central. El Banco Central tiene profesionales de alto nivel, de mucha experiencia, y son los encargados de la política monetaria. Pero había la influencia política, hay que reconocerlo. Entonces, cuando hay esos camiones que salían plata, que hay que dejar la tranquilidad de que hay muchos cajeros a nivel nacional, y fueron como 4 días que no se distribuyeron los recursos. Eso fue el informe que recibí del presidente del Banco Central, no se distribuyeron y que después tuvieron que salir con más frecuencia para la distribución y cubrir todos esos cajeros que hay a nivel nacional. Y por otra parte, los sistemas existentes pueden determinar, así como en algún momento, por una falla que hubo o casualidad, el del Banco Unión, el caso Pari, lógicamente eso fue una falla de control interno en el banco. Pero el sistema financiero en general ha tenido un buen comportamiento con el crecimiento económico. Eso seguramente habrá que sentarse y vamos a ver en qué situación está. No hay ningún problema, todo está funcionando bien en este momento. Y el otro aspecto que hay que dar la tranquilidad de que todo lo que tienen en el sistema financiero del sector privado están realizándose las inversiones y ha cumplido con un buen trabajo. Y volviendo al Banco Central, el manejo de esa liquidez, tanto en el banco y en todos los bancos, hay también todo lo que son las auditorías del manejo de efectivo y de administración del efectivo. Entonces, tampoco es que alguien va a ir, va a vaciar una bodega y se la va a llevar. Y si hay un tipo de caso de esos, con una auditoría realizada, se puede determinar claramente algún faltante, como se ha dado después cuando se hizo en el Banco Unión, después de lo que hizo París, lógicamente se terminó verificando todo lo que había pasado. Entonces creemos nosotros que por el momento, tomando algunas medidas como gobierno de transición, vamos a seguir en esa tendencia de crecimiento y también, yo diría, frenar, porque acuérdese que ha caído el crecimiento este año a 3.38, entonces esperamos que hay que frenar un poquito el deterioro y después
pensar ya con el otro gobierno que venga independiente, tenga toda la información y tener algunas líneas que podamos hacer conjuntamente para que puedan tomarla como referencia para sus planes de gobierno con toda la información que hay y se les facilite la elaboración de programas y sobre todo de planes de gobierno que consideren lo que está sucediendo a nivel latinoamericano. Las demandas sociales están superando la capacidad del Estado y creo que ahí hay que entrar en algo que son acuerdos nacionales muy claros, muy precisos de qué genera recursos y dónde van a ir a entregarse en base a las prioridades. Y que no nos suceda, Maggie, como sucedió en 14 años. Hemos tenido 5 veces más plata, 5 veces más deuda, y en salud la cobertura financiera para salud solo había para el 49%. En 14 años, con toda esa plata, 51% de los habitantes de Bolivia no tenían ningún acceso al seguro. Eso no puede ser. Hay que equilibrar desarrollo económico, crecimiento económico con lo que es desarrollo humano. Ministro, le agradezco muchísimo esta entrevista, este contacto telefónico. Me imagino que usted tiene mucho trabajo. Cortengo, por favor, si me puede decir, ¿se mantienen todas las autoridades y funcionarios jerárquicos de todas las reparticiones dependientes del ministerio? Hablo de impuestos, de Banco Central, los directorios, las empresas públicas, toda la estructura del ministerio. A ver, Maggie, cuando se trata de un ministerio como este, los cambios son de acuerdo a las renuncias que haga cada uno. El que quiera renunciar, ese no es ningún problema. Si está renunciando por razones personales o las que se tenga, nosotros se la vamos a aceptar y lógicamente se mantiene todo el personal que no renuncie. Por lo tanto, no se va a obligar a renunciar a nadie, pero los que renunciaron por X o Z razón, también se le va a aceptar la renuncia. Porque el ministerio tiene funcionarios de 10, 20 y 30 años trabajando allí. Por lo tanto, hay una experiencia ya validada en el ministerio y se respeta todo lo que es la experiencia y la parte técnica, porque no se puede improvisar en lo que es el tema económico, ya sea de presupuesto, ya sea tributario. Por lo tanto, eso se está manteniendo. Y el que renunció, se le está aceptando la renuncia y se está nombrando un nuevo personal. Por lo tanto, lo mismo sucede en las instituciones que tocan. Por lo tanto, somos un gobierno de transición, no vamos a entrar porque ya dijeron que se iba a haber una masacre blanca. No hay tal, no hay ninguna instrucción en ese sentido, porque el país tiene que seguir funcionando. Y lo único que queremos es dar las condiciones, y en eso tengo que reconocer la valentía de Yanine Áñez, de tomar esa posta con todo en contra, y estamos tratando como gobierno generar las condiciones simplemente para elecciones limpias, transparentes, y que el pueblo boliviano decida a quién lo quiere de presidente, vicepresidente, diputados, senadores. No se pide más. Y eso implica consolidar democracia y libertad, que es por lo que uno ha luchado toda su vida. Muchísimas gracias, licenciado José Luis Parada, ministro de Economía en este gobierno de transición, presidido por Yanine Áñez. Muchas gracias, Licen, y estamos en contacto. Maggie, un gusto, un saludo a toda la audiencia y siempre un gusto estar en un sábado en tu programa, esta vez desde acá, desde la altura, pero ya a cualquier momento podemos estar ahí para disfrutar de todo lo que son esos productos que siempre nos invita para el desayuno. Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y de verdad me he olvidado de hablar de horneados únicos, ¿no? Únicos, de verdad. Yo no quise hacer propaganda todavía porque pueden decir que me estoy interfiriendo. Sí. Un saludo, Magicita, a toda la audiencia y gracias siempre a usted por haberme permitido estar mostrando los números con los cuales ahora tenemos
que lidiar, pero confiamos en que el potencial productivo y la capacidad de este país va a seguir avanzando. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido el Un contacto, gusto. la entrevista por teléfono al ministro de Economía, José Luis Parada. Nos vamos a un corte, nos vamos primero con el himno cruceño y luego mi último entrevistado. Vamos a hablar sobre el tema de las elecciones, de los tribunales electorales con Fernando Castedo Cadario.